Grabar. Ya. Entonces ahora sí estamos grabando para el canal de los dos relojes y vamos a darle con la tutoría de diferencial para el control 1. Entonces, como les comenté ya previamente, la pregunta 1 tiene todo tiene que ver con los teoremas principales de la materia. Son dos teoremas, los más importantes, son el teorema del valor intermedio y el teorema del valor medio. Los nombres son un poco desafortunados, como que tienden a confundirse esto de intermedio con medio, pero hay que tener mucho ojo con la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es el problema número 1? Dice, demuestra que la ecuación x a la 13 más 7 por x al cubo igual 5 tiene solución única, ¿ya? Entonces vamos a ponerle por demostrar x a la 13 más 7x al cubo igual 5, ya. No lo dije antes, pero si tienen cualquier duda de lo que sea, ustedes me paran nomás y respondo a la duda, ¿ya? No tengan miedo de hacer eso, ¿ya? Entonces, hay que demostrar que esta ecuación de acá tiene solución única, ¿ya? Y para este tipo de ejercicio, este ejercicio es un clásico, esto de demostrar que una función tiene solución única o solución en un intervalo, ¿ya? Y para esto lo que se usa es el teorema del valor intermedio, así que yo creo que corresponde hacer una pequeña repasada al teorema del valor intermedio. Dice lo siguiente el teorema. El TDI dice que si f es continua en un cerrado a, b, ¿cierto? Y además sería la siguiente hipótesis de que f de a por f de b es menor o igual que 0, entonces existe un x barra en a, b, tal que f de x barra es igual a 0. ¿Qué dice este teorema? Este teorema es mucho más simple de lo que puede parecer a simple vista. Lo que me está diciendo acá es que si yo tengo una función que es continua, y esta hipótesis extraña, que lo que significa esta hipótesis de acá, significa que el producto de dos cosas es negativo. O sea, me está diciendo que tienen distintos signos. Si recordemos que menos por menos me da menos y todas esas cosas, entonces o este es negativo y este es positivo, o este es positivo o este es negativo. O sea, tienen distintos signos. O sea, lo que me está diciendo este teorema de que si yo tengo una función en a, b, tal que en a vale, por ejemplo, negativo y en b positivo, y la función es continua, entonces necesariamente pasa por un punto en el que vale 0. ¿Ya? Y eso es la gran parafernalia de este teorema, ¿cierto? A lo mejor puede parecer como que muy complicado, pero es una idea súper simple en realidad. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con esto? Ya veamos, cuando nos dicen que hay que probar que tiene solución única. Y probar que tiene solución única significa que existe un x barra tal que x barra a la 13 más 7 de x barra al cubo es igual a 5. Entonces, aquí pueden ver la similitud que hay. Este teorema también es un teorema de existencia. Aquí me está asegurando la existencia de un elemento que cumple una ecuación, ¿cierto? Y aquí tengo la existencia de un elemento que cumple una ecuación. Eso sí, lo que hace este teorema es que me demuestra que una función es igual a 0 en algún punto. Pero esto acá no es una función, es una ecuación. Entonces, el truco es trabajarlo como sigue. Vamos a empezar con la demostración formal. Demostración. Definimos f de x como x a la 13 más 7 de x menos 5. Esto puede parecer arbitrario, pero si nos damos cuenta, cuando esta cosa sea igual a 0, esto es lo que queremos, cuando sea igual a 0, va a ser exactamente la ecuación que está acá arriba, ¿cierto? Yo voy a poder despejar el 5 y me va a quedar lo mismo que estoy buscando. Entonces, queríamos probar que existe un x barra tal que esta cuestión vale 0. Y para eso vamos a usar el TBI. Entonces, ¿qué me pide el TBI? Primero que f sea continuo. Y uno parte argumentando diciendo ya, f es un polinomio. Por lo tanto, es continua en todo R, ¿cierto? Es continua en todos los reales por ser un polinomio, ¿ya? Ese es el argumento clásico. Entonces, si es continua en todos los reales, vamos a poder hacerlo continua en cualquier intervalo cerrado a, b, ¿ya? Y nos falta la hipótesis más fuerte del teorema, que es que la función cambie de signo en algún punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar esta función y buscar dos puntos en el que cambie de signo. Y eso por lo general se puede hacer, no hay como una forma concreta de hacerlo, por lo general es como al ojo, intuición, ir probando con valores. Y yo les digo lo siguiente. Notemos que f de 1 va a ser igual a 1 a la 13 más 7 por 1 a la 3 menos 5. O sea, esto de acá es igual a 3. Y 3 es mayor que 0. Por otro lado, f de 0 es igual a 0 a la 13 más 7 por 0 a la 3 menos 5, y eso es igual a menos 5. Y es menor que 0. Entonces, perfecto.
En el 0 es negativo la función, en el 1 es positivo, entonces como es continua tiene que pasar en algún punto y cruzarme el eje. ¿Ya? Entonces vamos a concluir. Voy a la siguiente página. Si alguien necesita como que vuelva para copiar, me dice nomás. Entonces, como f de 1 por f de 0 es menor o igual que 0, y f es continua en 0,1, ¿cierto? Esto es importante para asegurarnos que la función cruce el eje x sí o sí. Entonces, y ahora viene el teorema. Existe x barra en el 0,1 que estamos trabajando, tal que f de x barra es igual a 0, ¿cierto? Y esto es lo que estábamos hablando de que la definición de f venía de que f de x igual a 0 era lo mismo que la ecuación. Entonces, todo acá me va a quedar como x a la 13 más 7x al cubo menos 5 es igual a 0. Y si hago el despeje mágico del que hablábamos, esto va a ser así, más 7x acá igual a 5. Entonces probamos que existe un x barra tal que satisface la ecuación. ¿Ya? Y esa es la estrategia general de este tipo de problemas, demostrar que algo satisface la ecuación. Por lo general hay que definir una función que al igual a la 0 es la ecuación. ¿Ya? Pero el problema no termina ahí, porque el problema nos dice que tenemos que probar que la solución es única. ¿Ya? Y eso se puede hacer de una forma súper simple. Eh, basta, basta notar que f es una función es inyectiva. ¿Ya? Esto de acá no lo voy a probar, pero ustedes saben cómo la noción general de inyectividad, ¿cierto? Una parte de que f de x1 es igual a f de x2, y a partir de eso deduce que x1 es igual a x2, ¿cierto? Eso es la inyectividad que se ve, creo que en el curso de introducción al cálculo. ¿Y qué pasa con que sea inyectiva? Que sea inyectiva significa que no hay dos puntos que le asignen la misma imagen, ¿cierto? O sea, todos los x se le asignan, ¿cómo se llama? A todos los x se le asigna un valor distinto. Entonces puede haber, solo hay un único valor tal que f de x barra es igual a 0. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, existe un único x barra tal que f de x barra es igual a 0. ¿Ya? Por inyectividad. Otra forma de argumentarlo es ver que la función es creciente, estrictamente creciente, ¿ya? Eso también se puede hacer trabajando alguna desigualdad. Esos son los dos argumentos más comunes, inyectividad y crecimiento estricto, para argumentar que una función que pasa por cada punto una única vez y toda solución que encontremos va a ser solución única. ¿Ya? Entonces, ese es el problema 1A. No sé qué piensan, si estoy yendo muy lento, estoy yendo muy rápido, díganme si les parece bien. Si sienten que voy muy lento, quizás lo hacemos más rápido. Vamos a ir ajustando con un poco los tiempos para que estemos todos cómodos. Ya, todo bueno. Sí, estamos todos buenos, sí, son entretenidos los problemas. Ya, ahora el siguiente es más entretenido, si es que pueden ser entretenidos. Dice lo siguiente: dicen sea A0 hasta N números reales, tales que A0 sobre 1 más A1 sobre 2 más AN sobre N más 1. O sea, agarro el término AIésimo y lo divido por I más 1, y toda esa cosa la sumo, me tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces, demostrar que el polinomio P de X, que es A0 más A1X más etcétera, 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 hasta en ANX, tiene una raíz en el intervalo 0,1. ¿Ya? Este teorema está súper exótico, ¿cierto? Como que agarro unos coeficientes, me creo un polinomio, y sé que los coeficientes cumplen cierta propiedad, y se supone que de ahí puedo demostrar que ese polinomio va a tener alguna raíz en el intervalo 0,1. ¿Ya? Este problema se puede hacer también con, ¿cómo se llama? Se podría hacer con, uno podría tratar de hacerlo con TBI, con teorema del intermedio, pero se dan cuenta que no es tan directo. No es tan fácil como, por ejemplo, encontrar algún punto en que el polinomio sea negativo y otro que sea positivo, porque tenemos muy poca información sobre los coeficientes A0 hasta N, ¿cierto? No hay mucha información. Entonces, este problema de acá se hace con el teorema del valor medio, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, la parte B dice, la hipótesis es que A0 más A1, A0 sobre 1 más A1 sobre 2 más a n sobre n más 1 es igual a 0, y por demostrar el polinomio de x, que es A0 más A1x más más AN x a la n, tiene una raíz, ¿cierto? Recordemos lo que era una raíz, era un punto en el que el polinomio valía 0, una raíz en el abierto 0,1, ¿ya?
Entonces, yo le digo que esto se hace con TDM, entonces yo creo que es bueno que hagamos un recuerdo el otro teorema principal de la primera parte del curso, que es el teorema del valor medio. Dice lo siguiente, ¿ya? Me dice esto. Sea F, ¿cierto? F continua encerrado a B y diferenciable o derivable, ¿cierto? Es lo mismo en este caso, diferenciable en A, B, ahora abierto, ¿cierto? No considero los dos. Ya, y con solo estas dos hipótesis yo puedo decir lo siguiente. Entonces, existe un X barra en el abierto A, B, tal que F' de X barra es igual a F de A menos F de B sobre A menos B. ¿Ya? Eso es lo que eso es el teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces vamos, desarmémoslo un poco, ¿ya? Porque hay que ver bien. Las hipótesis principales son las siguientes. Son que F sea continua en A, B y que sea diferenciable ahora en el abierto A, B. O sea, sin los bordes, ¿cierto? Por lo general, cuando estamos hablando de derivadas, no vemos intervalos cerrados, sino que vemos intervalos abiertos. Entonces, cuando se cumpla esto, va a existir un X en el abierto a B, tal que se cumple la siguiente igualdad, que la derivada sea igual a la pendiente entre el punto A y B, ¿ya? FA menos FB, A menos B. Entonces voy a hacerle súper rapidito el dibujito para no perder más tiempo. Recordemos que se tenía algo así como el dibujo clásico. Yo tengo acá el punto A y el punto B, ¿cierto? Esto es A y esto es B. Esta cantidad de acá, que es F de A menos F de B, representa la diferencia, el cociente entre las diferencias de Y y X, o sea, esto representa una pendiente. Representa la inclinación de la pendiente de la recta que une los puntos A y B. Y lo que me dice, recordemos que la derivada también es la pendiente de la tangente a la curva. Entonces me dice que hay un punto, un X barra, en el que la tangente es paralela a la recta que une A y B, ¿ya? Y ese punto sería mi X barra. Ese es mi horrible dibujo, ¿ya? Pero básicamente esa es como la intuición geométrica, que ahora no nos sirve de mucho, pero nunca está de más recordarlo. Ya, pero entonces veamos. Nosotros queremos demostrar, trabajemos un poco el por demostrar, ¿cierto? Nosotros queremos por demostrar, ¿qué queremos probar? Que existe una raíz, o sea que existe un X barra en 0,1, tal que el polinomio evaluado en X barra es igual a 0. Y comparemos esto con el TBM. Si nos damos cuenta, el TBM también me asegura la existencia en un abierto A, B. Claro. Y me dice que ese existe tal que se cumple una cierta igualdad. El único problema es que acá yo tengo una función derivada y aquí tengo una función común y corriente, ¿cierto? Entonces me gustaría que este P fuera alguna especie de f' de X barra evaluado en algo, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, el X barra está en 0,1. Y súper importante del TBM es que este AB, ¿cierto? Donde está metido el X barra, coincide con los elementos de acá, con el FA menos FB menos FD. Entonces nosotros esperaríamos que ese f' de X barra fuese igual a un f de 1 menos f de 0 sobre 1 menos 0. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? Nosotros queremos llegar a la igualdad de acá arriba, la del p de x igual 0. Pero lo que vamos a hacer es definir una función conveniente, tal que al derivarla me dé px barra. Y después vamos a ver que esa misma función me va a dar f de 1 menos f de 0. Entonces, vamos a ver qué función f derivada me da px, p de x para ver qué función puedo usar para aplicar el TBM, ¿ya? Entonces yo le digo lo siguiente. P de x era A0 más A1x más AN, x a la n, ¿cierto? Yo estoy buscando una función f de x al que derivarla sea eso. Entonces pensemos, si yo quiero que esta cuestión, la f de x claramente tiene que ser la suma de algunos términos, porque p de x también es una suma. Entonces, lo ideal es que f de x sea una suma tal que el derivarla término por término sea igual a p. Entonces, fijémonos, si yo aquí tengo un término que es constante, lo que necesito derivar para que me dé una constante tiene que ser una función del tipo a0 por x. ¿Claro? Porque yo al derivar esto se me va la x y me queda el puro a0. Aquí, el a1x. Si yo quiero tener un término de primer grado, ¿cierto? Un x, yo necesito derivar algo que sea al cuadrado. Pero, ¿cierto? Tiene que ser un x cuadrado porque si al derivarlo me baja el grado y me queda x a la primera potencia. Pero está el pequeño detalle de que cuando yo derive esta expresión de acá, el 2 se me va a botar y me va a quedar multiplicando, me va a quedar 2 a 1x. Entonces, para contrarrestar eso, yo lo divido por 2. Y así va a ser término a término hasta llegar al último término, que lo voy a subir de grado de nuevo porque recordemos que quiero que al derivar f llegar a p, y de nuevo tengo que dividirlo por n más 1 para completar.
Entonces, no sé si han cachado lo que estamos aquí haciendo como tras bambalina de integrando, ¿cierto? Estamos aquí haciendo buscando qué función derivada me da algo, estamos integrando ocultamente, ¿ya? Pero eso estrictamente no, porque eso se ve más adelante en el curso, ¿ya? Entonces, encontramos una función f, tal que f' de x es igual a p de x. Entonces, ahora para llegar a la igualdad que queremos, que p de x barra igual a 0, o f de x barra igual a 0, vamos a aplicar el TBM. Y como yo les decía, si ustedes no saben dónde aplicar el TBM, como en qué intervalo a, b, por lo general el enunciado tiene una pista, ¿cierto? Aquí el enunciado me dice que existe un x barra en 0,1, entonces a lo mejor hay que aplicar el TBM en el 0,1, ¿ya? Tengan muy en cuenta eso en los controles, eso también es importante, ¿ya? Entonces, eh, recapitulando súper rápido lo que hemos hecho hasta ahora, le recordé el TBM y nos dimos cuenta que el problema que queríamos resolver era muy parecido a un TBM, solo que teníamos una función acá y nos hubiese gustado escribirlo de la forma derivada de algo es igual al cociente del TBM. Entonces lo que hicimos fue encontrar una función f tal que el derivar la media p, claro, y ahora vamos a aplicarle el TBM. Entonces yo le di el hintazo supremo, es que por lo general en los enunciados de los controles te piden encontrar un elemento en un cierto intervalo, y ese intervalo es el que apaña para aplicar el TBM. ¿Ya? Entonces, veamos que se cumple la hipótesis. Tenemos que f es continua en 0,1, que es donde queremos aplicar el teorema, y derivable en 0,1. ¿Por qué? Porque aquí ustedes lo justifican en la prueba porque f es un polinomio, entonces un polinomio es derivable y continuo en todo su dominio, y en particular en cualquier subintervalo del dominio vamos a poder decir que es continuo y derivable. Entonces tenemos las dos hipótesis del teorema, que son las más importantes, continua y derivable, las dos grandes hipótesis. Entonces va a existir un x barra en el abierto 0,1, ¿cierto? Tal que f' de x barra es igual a f de 1 menos f de 0 sobre 1 menos 0, ¿cierto? Eso es el TBM. Entonces, trabajando esta expresión, nosotros sabemos que f' de x barra va a ser p de x barra, porque así lo dijimos. Y aquí me va a quedar f de 1 menos f de 0. ¿Ya? Lo que nos queda entonces es ver que f de 1 menos f de 0 va a ser igual a 0, porque así habríamos encontrado un x barra en el intervalo 0,1, tal que p de x barra es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso a continuación. ¿Ya? Entonces, recordemos f de x era el a1x más a2x cuadrado medios. No, esto es a0, esto es a1, más a2x cubo sobre 3, ¿cierto? Más a n x a la n más 1 sobre n más 1. Y a lo mejor si tienen como el ojo clínico se están dando cuenta que esta suma de acá se parece mucho a una de las hipótesis del teorema, que la suma de esto es igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a utilizar ahora para probar que f1 menos f de 0 es igual a 0. Entonces, desde que p de x barra habíamos probado que era igual a f de 1 menos f de 0, y anotemos primero que cada uno de estos términos tiene un x, ¿cierto? Multiplicando. Entonces cuando hagamos f de 0, me va a dar todo 0, porque va a tener todo multiplicándose por 0, sumando puros ceros, todo es 0. En cambio en f de 1, me van a quedar los puros coeficientes, porque cada una de estas potencias, x cuadrado, me va a quedar 1 alguna potencia, ¿cierto? Y va a ser 1. Entonces al final me está quedando a 0 más a 1 sobre 2, más a 2 sobre 3, más más a n sobre n más 1. Y esto de acá es precisamente una de las hipótesis del teorema que estamos tratando de probar, que me habían dicho que esa cosa valía precisamente 0. Entonces vamos a aplicar eso a continuación, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué probamos? Probamos que existió una x barra, tal que p de x barra es igual a 0. Y demostramos dónde estaba. Entonces, por lo tanto, existe x barra en 0,1, tal que p de x barra es igual a 0. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos el problema 1 y estoy atento a cualquier duda que tengan ahora. Para ir cerrando este problema, ¿ya? Vayan diciéndome si quedó algo pendiente ahí. Mira, como comentario, yo creo que lo más importante que se den cuenta es que la forma en que utilizamos el teorema, ¿ya? Cómo usamos un poco el auxiliar, como que el enunciado del problema nos ayudó un poco, ¿cierto? A encontrar cuál era el intervalo donde se aplicaba el teorema,
para encontrar dónde se aplica esta cuestión, ¿cachai? Cuáles son las funciones. Entonces, como que al final muchos problemas en los controles son o bien el TVM disfrazado o el TDI disfrazado. Por lo general, los de existencia en algún abierto son un TVM disfrazado, entonces tengan muy en cuenta eso, ¿cachai? Por lo general, cuando hay un problema así, ustedes tienen que encontrar un intervalo conveniente, una función conveniente, derivarla y encontrar la igualdad, ¿ya? Entonces también tengan súper consciente esa cosa, ¿ya? Como la forma, más que la matraca y todas esas cosas, la forma en que construimos una solución, ¿ya? Entonces, eso, no sé si hay alguna pregunta, si no, asume que no. Y, y de nuevo, y si sienten que en el tema no importa si el lo tenemos FDA, no importen, a ver, no importen más. Lo importante es que estén alineados, ¿cierto? Uno bien podría poner como FDA menos FDB sobre A menos B, o FDB menos FDA sobre D menos A. Lo importante es que está el A con el A, el B con el B, el B con el B y el A con el A, ¿ya? Están en el mismo orden, ¿cierto? Si tuvieran cambiado, ahí estaría haciendo el TVM al revés, ¿ya? Entonces, sí, como que igual aquí en el problema fue un poco relajado. Una forma más general del TVI, sí, hay una forma más general del TVM, una que te dice, quizás estás pensando en la que era como FDA menos FDB sobre GDA menos GDB. Había una que era así, creo. ¿Ya? Y sí, no, y en realidad todos estos teoremas tienen formas mucho más generales que, por ejemplo, cuando ven el curso de cálculo en varias variables, ahí también se generaliza como a espacios vectoriales cualquiera y cosas así. Sí, ahí empiezan a salir cosas de álgebra lineal. Pero bueno, ya, entonces ahora tenemos que darle con el plato principal de esta tutoría, ¿ya? Porque este es como el problema largo de la tutoría, ¿cierto? La pregunta número 2, que me dice lo siguiente. Me dice sea f de x igual a 1 más x por e a la exponencial de 1 sobre x. ¿Y qué hay que hacer en este problema? Hay que hacer todo lo que saben hacer de funciones, ¿ya? Primero vamos a tener que ver el dominio, su continuidad, ¿cierto? Después ver las asíntotas, crecimiento, convexidad, y después al final vamos a dar un gráfico bastante bonito de la función, ¿ya? Entonces, vamos a darle. Nos dicen que f de x es igual a 1 más x por e a la 1 sobre x, ¿cierto? Esa es la función que vamos a analizar el día de hoy. Ya, entonces vamos a partir por lo más simple. Nos piden primero calcular el dominio, después de la continuidad y ver si es reparable. Entonces vamos a ver con el dominio. Entonces recordemos ya, quizá ustedes saben la definición de dominio, ¿cierto? Que son todos los x en el conjunto tal que no sé qué, pero yo creo que todos lo pensamos de la forma más intuitiva, que es los dominios son los x, tal y que esta fórmula de acá tiene sentido, ¿ya? Entonces uno se pregunta, ¿en qué caso esta fórmula pierde el sentido? Bueno, por lo general, como estamos trabajando en los reales, la fórmula pierde el sentido si bien estamos calculando una raíz de algo negativo, o bien si estamos dividiendo por cero. Entonces la fórmula de acá arriba, nos damos cuenta que x no puede ser cero, porque si x fuese cero, esta cosa de acá me quedaría 1 sobre 0, y esa cosa no está bien definida. En cambio, para cualquier otro número, si se dan cuenta, esta cosa va a estar bien definida, porque acá hay una multiplicación, una división entre dos números distintos de cero, no pasa nada extraño. Entonces decimos simplemente que el dominio de f van a ser todos los reales, excepto el cero, ¿cierto? Que es el que me está haciendo el problema con la exponencial, ¿cierto? Con el exponente de la exponencial, ¿ya? Martín, pero te hago una consulta. No hay y no hay una manera, o sea, es que mi duda es si es que, por ejemplo, yo en el control lo escribo así, no me van a descontar Ujú. puntos, no tengo que demostrarlo de alguna forma que el dominio, Mm, como Mira, con una yo, demostración más formal. yo no lo pondría yo no lo pondría así como lo puse recién ahora, ¿cierto? Cierto que yo aquí llegué a escribir dominio de f igual a r distinto de cero. Yo explicaría un poco más, como lo que dije con palabras, ¿cachai? Como que le dije, notemos que x no puede ser cero porque si no me queda 1 dividido en cero en el exponente, entonces el dominio son todos los reales sin el cero, ¿ya? Es Ya. como más con palabras que eso, ¿cachai? Entonces, sí, buena pregunta. Sí. Entonces, con eso en mente, ahora veamos si la función es continua. Ya, y aquí viene como el gran teorema, el que nunca falla en estas cosas, es el de álgebra y composición de continua. Entonces, si nos damos cuenta, aquí son puras funciones que son continuas en sus dominios. ¿Cachai? La constante es continua, el x es una función continua, la exponencial es ultra continua, el 1 sobre x es continuo siempre que estemos dejando de lado el caso en que x es igual a 0, ¿ya? Entonces, todas estas funciones de aquí son continuas y decimos que
f es continua en todo su dominio, ¿cierto? En todo su dominio me refiero al R sin el 0, en todo su dominio, por álgebra y composición de continua. De continuo. Yo a veces ni siquiera como que pensaba como en esta cuestión, yo llegaba y chantaba el álgebra de composición de continua, ¿cachai? Como que era una cuestión que nunca falla, ¿ya? Tendría que ser una función muy rara como para que uno no pueda aplicar eso, ¿ya? Entonces f es continuo en todo su dominio por álgebra, ¿cierto? Porque estamos multiplicando sumandos, y composición de continua porque aquí estamos cumpliendo la exponencial con el 1 sobre x, ¿ya? Ya, pero ¿qué nos falta? El enunciado también nos pregunta si es discontinuidad reparable. Y aquí vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que significaba eso. A veces hay funciones que son discontinuas, pero de una forma súper especial. Yo puedo tener, por ejemplo, una función f que me va por acá, ¿cierto? Aquí no quiero hacer eso. Tengo una función f que va acá, llega hasta un cierto punto, no contiene ese punto, y después la función sigue como si nada, ¿ya? Entonces aquí hay un punto que no pertenece a la imagen de la función, pero si se dan cuenta en la práctica es como si ese punto estuviese ahí, porque viendo el gráfico uno puede como extrapolar mentalmente que ahí está el punto, ¿cierto? ¿Cierto? Como que no faltara realmente. ¿Y cómo se formaliza eso? Lo que yo estoy diciendo al final es que el límite a ese punto, ¿cierto? Y pongámosle punto A, por ambos lados es el mismo. Por ambos lados la función se acerca a ese mismo punto. Pongámosle el valor del límite P, ¿cierto? Entonces uno podría tener la función acá discontinua, ¿cierto? En tal punto, pero decir ya, esta discontinuidad está así, pero notamos que por ambos lados el límite va a ser el mismo. Entonces podemos simplemente manualmente decir, ya definamos como f de a igual b, ¿cierto? Entonces podemos definir f de igual b. Y así es como reparamos una discontinuidad. Cada vez que los límites, cada vez que hay un punto discontinuo que no existan, pero los límites coincidan, decimos ya, filo, pongámosle manualmente ese punto f de a igual b. ¿Ya? Eso es como la noción de continuidad reparable. Entonces, ¿y cuál es el punto de discontinuidad? Es el cero en este caso, porque vimos que eran todos su dominio, pero en el cero no era continua la función. Entonces, queremos ver si es reparable, y para ver si es reparable tenemos que calcular el límite cuando x tiende a cero de f de x. Y si esta cosa por ambos lados tiene un valor que es el mismo y es un valor finito, entonces podemos reparar la continuidad, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el límite por ambos lados, ¿ya? Entonces veamos primero por la izquierda. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a cero por la izquierda. Recuerden que acercarse por la izquierda era acercarse con los x menores que 0. O sea, ahora estamos sacando por los negativos. ¿Cuánto vale f de x? Es 1 más x a la 1 a la x, ¿ya? Entonces vamos a ver, no sé cuántos se acordarán del límite, así que igual voy a darle como con harto detalle, ¿ya? Sorry si se manejan súper bien en los límites y les doy la lata, pero prefiero hacerlo en detalle. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, esta cosa de acá, recordemos que el límite de la suma es la suma de los límites, pero aquí tengo un límite de una constante, entonces la constante simplemente sale afuera de la suma. Entonces me queda 1 más límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x a la 1 sobre x, ¿ya? Y recuerden que ahora ustedes pueden usar la regla del L'Hopital, ¿ya? La regla de que si uno tiene un cociente indeterminado puede llegar y derivar. Esa regla que antes estaba prohibida, pero la pueden usar, así que tengan en cuenta ese poder, ¿ya? Yo no la uso porque soy más, no sé, no me gusta usarla, soy más tradicional, quizás. Pero vamos a hacerlo sin eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer es aquí hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, el cambio de variable es el siguiente. Sea u igual a... De hecho, ¿saben que lo voy a hacer en la otra página? Porque quiero explicarlo bien, Martín, disculpa que te ¿sí? interrumpa. ¿Por qué vas a hacer el cambio de variable? Al tiro lo digo, ¿ya? Ya, tengo acá, escribamos lo que tengo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 menos por la derecha de f de x. Habíamos llegado que era 1 más límite cuando x tiende a 0 menos de x sobre e a la 1 sobre x. A ver, ¿por qué va a ser el límite? En realidad no es necesario. Es como... depende de cada uno. Es que, por ejemplo, a mí, la forma que tengo escrita aquí la función, a mí no me es muy claro qué pasa cuando hago tender x a 0, ¿cierto? Como que la parte de acá se va a 0, esto acá como que se va más infinito, ¿cierto? Pero no me queda muy claro si es que se reduce, ¿no? o qué sucede, ¿cachai? Entonces, a mí me gusta escribirlo de una forma que se me haga más sentido, ¿ya? Por eso, como una forma que se me haga más, no sé cómo decirlo, como que quede más claro, así como que estemos a punto, como que ya sea ya esta cosa, obviamente da cero, obviamente diverge, ¿ya? Sí, por eso, en realidad.
Entonces el cambio yo le ofrezco es este, sea u igual a 1 sobre x. Entonces el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de f de x va a quedar igual a 1 más límite. Si u es igual a x, entonces u es igual a 1 sobre x, entonces x es 1 sobre u. Y aquí va a quedar e elevado a u sobre u, ¿ya? Por último me queda determinar a qué tiende u, ¿ya? Entonces veamos. Yo tengo que x tiende a 0 por la derecha. Entonces aquí a mí me gusta mucho pensarlo gráficamente, esta cosa de acá. Piensen que ustedes tienen como una especie de plano cartesiano acá, donde la coordenada de aquí arriba vale u y esta vale x, ¿cierto? Y la relación es 1 sobre x, entonces sería algo así como una función 1 sobre x. Entonces veamos. Si yo me acerco al punto 0 de acá por la derecha, digo por la izquierda, disculpen, desde los negativos acá, ¿cierto? En esta dirección de x, nos damos cuenta el u disminuye en esa dirección, guíense por la curva aquí de la función. Entonces lo que ocurre es que u tiende a menos infinito. O sea, u tiende a menos infinito. Y tiene sentido porque aquí el cociente de acá se hace muy chiquitito, ¿cierto? Digo, se hace muy grande cuando el x es muy chico, pero el x aparte de ser chico es negativo. Entonces es muy grande, pero negativo. Entonces es un menos infinito. Entonces digo que el límite cuando tiende a menos infinito. ¿Ya? Entonces, y aquí a mí me parece que aquí está mucho más claro, porque em, la parte de arriba de acá tiende a cero, ¿cierto? Recordemos que la exponencial es una función que es así, siempre creciendo, y cuando yo muevo el menos a infinito, la cuestión tiende a cero. Y eso es sabido. Una Por otro pregunta. lado, ¿sí? Para que no sea golazo, tengo que decir como, ya, tiremos el límite de u. Se tira el límite de u cuando x tiende a cero. Y Ujú. ahí me sale que tiene infinito. Entonces ahí digo, ahí entonces me tiene que intentar infinito por la izquierda. Pero tengo que como escribir eso primero, ¿cierto? No puedo ya ahí Sí. decir, ya, menos Eh, yo, infinito. yo, yo lo explicaría un poco. Yo creo que no son tan cuáticos con eso los controles, pero igual no es No una sé. explicación que haga daño, ¿ya? Así que da susto si un verdad no le bajan por cualquier cosa. Sí, bueno, falta, pero sí se puede mencionar, ¿cachai? O sea, esto de acá que tengo escrito igual es poco desarrollo, uno podría poner un poquito más como de bla 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 y cosas así. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Pero entonces, estábamos con el límite acá, y yo les digo que acá es conocido que la exponencial se va al cero cuando me voy a menos infinito, y yo sé que esta cosa acá claramente sea a menos infinito. Entonces, toda esta cosa de acá, como recordemos este teorema importante que yo tengo arriba, una función tiene límite definido, ¿cierto? Una función agotada, y abajo tengo una cuestión que decrece sin cotas, ¿cierto? Se hace muy grande. En definitiva, esta cosa tiende a cero, ¿ya? Eso creo que se llama así como nula por acotada, ¿cierto? Creo que así le decíamos dentro del cálculo, ¿cierto? La nula sería como el 1 sobre u, la que se va a cero, y la acotada sería la u que se va a un límite finito. Recuerden que toda sucesión que converge es acotada, algo así, ¿ya? Pero por eso yo digo que, entonces, ¿por qué es el cambio de variable? Yo digo que en esta forma escrito así, está mucho más claro a qué tiende que cuando está escrito así, ¿ya? Igual, recuerden que ustedes pueden usar el L'Hopital acá y justificarlo de forma distinta. Ya, pero en definitiva vimos que límite cuando x tiende a 0 menos de f de x es igual a 1. Entonces ya, no perdamos el norte. ¿Qué estábamos haciendo? Vimos que ahora estamos viendo si es que podemos reparar la continuidad del cero. Ya vimos que por la izquierda, cuando x tiende a 0, la función tiende a 1. Solo nos falta ver por la derecha. Si por la derecha la función también tendiese a 1, estaríamos en un caso como el que les dibujé acá, y podríamos completar el hueco de la función definiendo f de 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver si eso es posible. Para eso calculemos ahora límite cuando x tiende a 0 más de f de x. Entonces nuevamente voy a sacar el 1 al tiro, lo voy a sacar de la suma porque sabemos que es una constante. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 más de x a la 1 sobre x. Y yo acá voy a realizar el mismo cambio de variable que hice antes porque, de nuevo, siento que ayuda a verlo mucho más claro que de esta forma así. Entonces recordemos que me queda e sobre u partido en u, y hay que decidir a qué tiende u cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces si nos vamos de nuevo al gráfico de acá, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? Cuando x se acerca por este lado hacia el 0, ¿cierto? De los positivos, el u va a crecer al más infinito, ¿ya? Ese es el diagrama explicativo. Yo les pongo este diagrama porque así me gusta pensarlo a mí, siento que así se me hace más claro. Entonces acá yo pongo que si x tiende a 0 por la derecha, ya defino u como 1 sobre x, entonces u tiende
a más infinito. Que nuevamente tiene sentido porque el 0 se hace muy chico, entonces esta fracción de aquí explota, ¿cierto? Estoy dividiendo por algo muy chico, la cosa se hace muy grande, y eso muy chico que es positivo, entonces el muy grande va a ser también un número positivo, ¿ya? De esa forma, me queda el límite cuando u tiende a más infinito. Ahora, la cosa que está acá abajo, claramente tiende a más infinito, ¿cierto? Estoy diciendo que u tiende a más infinito, y la cosa que está arriba, también tiende a más infinito. Pero es bastante bien sabido que la exponencial crece exponencialmente comparado con la lineal. Entonces la cosa que está arriba al final va a crecer tanto, pero tan grande que le va a ganar a lo que está abajo y la cuestión al final igual va a explotar, ¿ya? Entonces ustedes, esto de acá creo que es un límite conocido como de intro al cálculo, ¿ya? Ustedes pueden llegar y justificarlo. Entonces esta cuestión de aquí va a explotar sí o sí, porque la exponencial de arriba es tan grande comparado con la lineal de abajo que sí o sí me da más infinito. Entonces esto de acá tiene que ser igual a u. Digo, nada que ver. Todo esto sabe infinito, si le sumo la constante sigue no sea infinito, ¿ya? Ahí le embarré un poco la conclusión, ¿ya? Así que espero que me acepten esos golazos, que pues, a lo mejor les puede parecer golazos, pero espero que me los compren, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x era más infinito. Entonces ahí no se puede regular la continuidad, porque en el anterior nos había dado que era 1, pero cuando tendemos por la derecha nos da más infinito. Y de hecho encontramos una asíntota, porque la cuestión se va para arriba, ¿ya? Y eso se relaciona con la siguiente pregunta que vamos a ver ahora. Entonces, antes de pasar a la siguiente, les pregunto si queda alguna duda, alguna inquietud que quieren resolver antes de la parte B. Yo tengo una pregunta. Dime. En la anterior, ¿puedes volverte por favor un poquito? Sí, claro. Mira, es que por ejemplo, cuando el límite de u por la derecha tiende a infinito, eso dice ahí, ¿cierto? Ujú. Eso sí. Ya. Sí, Me da que lo de arriba tiende a infinito y lo de abajo tiende a infinito. Ahí también podría aplicarle el L'Hopital, ¿cierto? ¿O no? sí, claro. Sí, de hecho, recuerden que el L'Hopital funciona si uno tiene infinito sobre infinito o Cero cero sobre sobre cero. cero. ¿Claro? Entonces acá si yo aplicara el L'Hopital, ya si aplicara acá igualdad por L'Hopital, me queda el límite, cuando u tiende a infinito, deriva arriba me queda la exponencial e a la u, porque al derivarla es lo mismo. Y al derivar la función lineal u me queda simplemente 1. Ya. Y esta cosa claramente ahora sí que sale al infinito, porque estoy con la exponencial. ¿Ya? Ah, claro. Ya, Claro. vale, vale. Entonces, de hecho, en general, si uno tiene como el límite cuando u tiende a más infinito, de e a la u, y uno acá abajo tiene cualquier polinomio, esta cuestión igual va a ser más infinito. ¿Por qué? Porque el polinomio podría ser, por ejemplo, x a la 100 más un montón de cuestiones, pero si yo lo derivo 100 veces, aquí me queda una constante y aquí arriba va a seguir la exponencial aguantando todas las derivadas que yo le voy haciendo. ¿Cachai? Entonces, al final, yo digo que esto es sabido, uno quizá podría llegar y usarlo, así como cualquier exponencial dividida por un polinomio, la cuestión igual tiende a infinito. La exponencial le gana hasta los polinomios más monstruosos que puedan conocer. ¿Ya? Dale. Entonces, eso. Entonces yo le decía que ahora vamos a ver la parte B, que me pide encontrar todas las asíntotas de F, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar, recordemos que hay tres tipos de asíntotas, las horizontales, las verticales y las oblicuas, ¿ya? Cuando estábamos en ministro del cálculo, igual era un poco más complicado este tema de las asíntotas, porque como que había unos teoremas medio extraños que uno tenía que aprenderse de memoria, así como que si esto hace cero el numerador, pero no el denominador, entonces hay una asíntota. Pero esa cuestión ya es parte del pasado porque ahora sabemos calcular el límite y podemos argumentar de forma muy distinta y mucho más conveniente. Entonces veamos primero las asíntotas verticales, ¿ya? Entonces, asíntotas verticales. Entonces, en la parte anterior ya vimos que hay una asíntota vertical, porque vimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir al tiro, eh, por parte A, hoy ustedes pueden escribir un poco más de texto, eh, f tiene asíntota vertical nada en x igual a 0, ¿ya? Entonces el tiro eso por la parte anterior, ¿por qué? Porque el límite cuando x tenía 0 por la derecha era más infinito, o sea, se va al infinito la función ahí, necesariamente hay una asíntota vertical. ¿Y tiene más asíntotas verticales? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque f es continuo en todos los puntos excepto en 0. Entonces en todos los puntos f tiene un valor finito definido, entonces no puede haber una asíntota en un punto que donde está la función definida, ¿ya? Entonces
decimos que por continuidad, o sea, por continuidad, x igual 0 es la única asíntota, ¿ya? Entonces hasta ahí llega su análisis. Recuerden, si la función es continua, no hay forma que tenga una asíntota vertical, porque siempre la asíntota vertical está relacionado a algo así como dividir por cero, un punto donde no está definido, ¿ya? Entonces es muy extraño que le ocurra una asíntota vertical en una función, digo, es imposible si la función es continua en todos lados, ¿ya? Ahora, disculpe. Veamos las asíntotas horizontales. Vamos a las asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales, ¿ya? Entonces recordemos, la asíntota horizontal, recordemos, una asíntota es nada más que una recta, ¿cierto? A la que la función se va acercando indefinidamente, ¿ya? ¿Y a qué me refiero que se va acercando indefinidamente? Me refiero a que cuando la función se va hacia el infinito, la función está cada vez más cerca de la recta, ¿ya? Entonces, con esa noción en mente de lo que es una asíntota, para encontrar la horizontal, lo que uno hace comúnmente es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y cuando tiene menos infinito. Si esa cosa da un valor finito, significa que la función f se acerca a ese valor en el infinito y ese valor va a ser la asíntota, ¿ya? Entonces, calculemos límite cuando x tiende a más infinito de f de x es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más eh, era x por e a la 1 sobre x. Y aquí podemos razonar. Aquí podemos usar lo mismo que vimos acá, ¿cierto? Esta cosa de acá tiende a cero cuando me acerco al infinito, ¿cierto? La fracción se hace cada vez más chica cuando el x es cada vez más grande. Como la función exponencial es continua, esta cosa de acá va a tender a e elevado a 0, que es 1, ¿ya? Si recordemos que por continuidad se calcula el límite de la función, va a ser la función del límite, ¿cierto? Entonces como que aquí me queda e evaluado en el límite que es 0. Entonces esto de acá es un límite finito, pero el x, claramente como estoy considerando el caso al más infinito, el x va a irse al más infinito, ¿cierto? Más infinito, y el x explota, y en definitiva esta cuestión da más infinito, ¿ya? Ese es el análisis súper chato. Y por otro lado, cuando calcule el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, va a ser igual al límite, cuando x tiende a menos infinito de 1 más x por el a1 sobre x, y de nuevo, esta fracción de acá se hace muy chica, va a tender a 0, esto de acá va a tender a e a la 0, va a tender a 1, y esta cosa de acá se va a ir a menos infinito, ¿ya? Y esta cosa de acá me da menos infinito. Entonces, súper fome, la función, vimos que para el infinito se va al infinito, y para el menos infinito se va al menos infinito, entonces no hay ningún valor al que la función tienda, entonces no hay ninguna asíntota horizontal, ¿ya? Entonces de acá deducimos que, por lo tanto, no hay asíntotas horizontales, ¿ya? Ese es el argumento del límite, ¿ya? Y obviamente todos estos límites pueden hacerlo quizá con L'Hopital y cosas así. A mí me gusta argumentarlo como para que se entienda bien, ¿ya? Yo encuentro que eso es suficiente en las pruebas, ¿ya? Es suficiente argumentarlo de la forma en que yo lo hago, ¿ya? No hay que entrar en tanto detalle, sobre todo porque suene que ustedes saben el límite del curso pasado, entonces yo creo que son un poquito más relajados con esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta del tercer tipo de asíntota, que son las asíntotas oblicuas, ¿ya? Entonces recordemos, ¿cierto? Ahí dice asíntotas oblicuas, por si acaso, ya, en mi pésima letra. Recordemos que están las asíntotas verticales, ¿cierto? Las horizontales, y estas son las asíntotas que son una recta, ¿ya? Y algo así como la función se va acercando a la recta todo el rato y persigue la recta, ¿ya? Esas son las asíntotas oblicuas. Entonces, lo que buscamos son ecuaciones del tipo y igual mx más n, ¿cierto? Donde los m y n vienen dados por una fórmula que, si les soy sincero, yo tuve que buscarla porque no había forma de que yo me acordara. Se va a sentar en la fórmula acá, esto es f de x sobre x, este es el brazo del día, y n va a ser límite de cuando x tienda más infinito, dejen revisar mi torpedo, f de x menos m por x, ¿ya? Entonces esto, si lo soy súper sincero, yo me lo sé por fórmula. Digo, igual esto tiene una especie de sentido, porque esto es como que la pendiente, como que f de x y x como que tiende a ser una cuestión lineal, ¿cierto? Como que hay una pendiente, como algo ahí metido, pero en realidad yo no lo veo tan directo. Entonces ahí tenemos que los acentos tabláicos son i igual a m de x más n, con m el límite
de f de x sobre x, viene el límite de f de x menos mx, donde el m es el mismo que está definido acá. Entonces, ¿cuándo la función va a tener asíntotas oblicuos? Cada vez que estos dos límites existen, ¿ya? Tiene que existir los dos. Si falla uno, no hay asíntota oblicua. Punto, los Entonces, dos son M, ¿o no? O en MN. esto de acá esto es m, esto es n, Ya, esto perfecto. es m, ¿ya? Este es el n que está acá, ¿cierto? Para resolver el rojo, n, n, ¿ya? Esto es... ¿Para Entonces, qué es calculo. para qué es la fórmula de la ecuación, la primera ecuación? Esta de acá, La primera, sí, esa. eso me da la ecuación de la recta de la asíntota, ¿cierto? Pero recordemos que Ya. era una cuestión así inclinada a la que se acerca la función. Eso nos va a dar la ecuación de la recta de esa asíntota. En los casos horizontales y verticales es más simple, porque recordemos que la ecuación de la recta en una horizontal es simplemente y igual a algo y en la vertical es x igual a algo. Aquí hay una inclinación, Pero, entonces hay que calcular como el m y el n y todas esas cosas. ¿Sí? pero entonces, existiendo el límite, los dos límites que nos diste recién, ya estaríamos demostrando que existe la asíntota oblicua. Claro, ¿cierto? Entonces depende de la existencia de esos ambos límites. Si existe, van a hacer eso. Y de hecho, como el límite siempre es único, va a haber una pura asíntota oblicua como máximo, ¿ya? Eso también es súper importante. Ya, entonces vamos a ver si existen dichos límites. Calculemos primero m. M va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de la función dividida en x. La función era 1 más x sobre e1 a la x sobre x. Y eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x más e a la 1 sobre x. ¿Cierto? Ahí distribuí el x, dividí acá el 1 con x, y esto de acá se me canceló un x y me quedó esto de acá. Entonces esto de acá tiende a 0. Esto de acá arriba, que es lo mismo en realidad, tiende a 0 también. Y por continuidad, esto va a tender a e elevado a 0. Entonces tiende a e elevado a 0, que eso es igual a 1. Entonces ya vamos bien, vamos bien. Tiene pinta de que quizá exista porque existe el m. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver si está el n. Eso de ahí era el límite con x tiende a infinito. 1 más x a la 1 sobre x, ahí reemplacé f de x, menos m de x. Entonces va a ser menos m que valía 1, x. ¿Ya? Entonces voy a trabajarlo en la siguiente página, mejor porque quiero hacer un desarrollo un poquito más detallado. Entonces tengo que n va a ser igual a... Aquí tenemos una constante 1, entonces podemos sacarle al tiro de los cálculos, ¿ya? Entonces tengo n igual a 1 más límite cuando x tiende a más infinito de x de acá, pongámoslo al tiro. Digo, factoricemos por x, ¿ya? Entonces va a quedar como x por e a la 1 sobre x menos 1, ¿ya? Aquí factoricé el x y me quedó e a la 1 sobre x menos 1. Entonces, acá, para este límite de acá voy a aplicar el millón de variable que se han dado cuenta me gusta bastante, que es el mismo de todo el rato, que va a ser u igual a 1 sobre x. Entonces no va a entrar en mucho detalle, pero cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. De hecho, u tiende a 0 por ambos lados en este caso. Así, yo tengo que acá me va a quedar e a la u menos 1, y el x va a quedar acá, el x va a bajar como un 1 sobre 1, me queda acá. Y esto de acá, ya vamos, para hacerlo, para mostrarle el L'Hopital, vamos a resolverlo con L'Hopital. Esto va a ser límite con u tiende a 0. Y para ver L'Hopital tenemos que darnos cuenta que es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si no es uno de esos casos, L'Hopital va a fallar. Ya tengan mucho cuidado con eso. Ya, si de repente aplican L'Hopital sin comprobar esa cuestión de ahí, pueden llegar a cualquier cosa ya. Me ha pasado. Entonces, acá se dan cuenta, si yo reemplazo u igual 0, esta cosa de acá va a tender eh, a la 0, que es 1, solo de arriba tiende a 0. Y lo de abajo también claramente tiende a 0 porque es u. Entonces, como estoy en la forma 0 sobre 0, puedo aplicar sin más ni menos la regla del L'Hopital. Y cuando derivo lo de acá arriba, la constante se me va y la exponencial aguanta cualquier derivada que uno le aplique, entonces me queda e a la u y aquí me queda 1, ¿cierto? Y esto de acá va a ser 1 más, como la exponencial es una función continua, el límite entra, va a ser e elevado a 0 sobre 1, y esto de acá es 1 sobre 1 igual 2. 1 sobre 1 más 1, 2. Entonces ya, ¿qué pasó? Habíamos definido los parámetros de la asíntota oblicua, que eran m y n, y nos dimos cuenta que ambos existían. Entonces, por lo tanto, igual, recordemos que m valía 1,
Ya, entonces 1 por x más 2 es asíntota oblicua, ¿ya? Entonces eso, lo mismo. Encontramos los parámetros que me definen la asíntota oblicua y como vimos que ambos existían, el límite existía, entonces la cuestión tenía que estar ahí, ¿ya? Entonces, llevamos casi una hora de clase, entonces no sé si les parece que hagamos un break o no. Comenten ahí por el chat, pueden decir si ya están cansados y prefieren como que paremos un ratito. Ya, me parece, sí, ya, qué bueno. Entonces, va a ser sí, va a ser suspensivo, de hecho, tengo intenciones egoístas, yo el break lo ofrezco porque me gustaría hacerme un pancito. ¿Puedes volver un poco al anterior? Ya. Entonces, ya, eso, pues yo me voy a ir por un segundo. Yo me voy por unos segundos, pero volveré de aquí a las... Hagamos el break hasta las 6:05, diría yo. Si nos llevamos bien, hagámoslo hasta las 6:05, ¿ya? Así que nos vemos en un ratito. Resume recording. Ya, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Recordemos, recapitulando brevemente, para que no se corte tanto el ejercicio, teníamos lo siguiente. Estábamos analizando la función f de x igual a 1 más x por e a la 1 sobre x, ¿ya? La parte A nos pedía el dominio. Y hablábamos también de ese tema de que el dominio eran todos los x, tal que la función, la ley de la función de esta función acá tenía sentido. Y argumentamos que f tenía que ser continua por álgebra de composición de continua en todo su dominio, ¿ya? Usamos la clásica, la que nunca falla. También tratamos de ver si había alguna continuidad que fuera discontinua, alguna discontinuidad que fuese reparable. Entonces, para eso buscamos algún punto de este estilo, en que el límite lateral coincidía, pero el punto no estaba definido. Entonces, habíamos dicho que si lográbamos encontrar de que los límites coincidían por ambos lados, entonces en ese punto nosotros podíamos simplemente definir la función como el valor del límite, y así reparar la discontinuidad. Pero nos dimos cuenta que, lamentablemente, por la izquierda el límite valía 1, ¿cierto? Aquí de paso aprovechamos de repasar este cambio de variable que encuentro que es súper útil. Y por la derecha vimos que la cuestión valía
más infinito. Entonces, por un lado había una asíntota, por otro lado tendría un número finito, entonces no es reparable la discontinuidad porque los límites no coincidían. Luego estudiamos las asíntotas verticales. Vimos que el único candidato posible de asíntota vertical era el x igual 0, porque en todos los demás puntos la función era continua, entonces ahí no hay forma de que haya una discontinuidad. Y vimos que es asíntota vertical porque precisamente habíamos calculado que el límite por un lado era más infinito, entonces la función se va acercando infinitamente hacia arriba a la asíntota vertical. Luego estudiamos las horizontales, que se consistía en calcular el límite hacia el infinito, y vimos que ninguno de los dos existía, ¿ya? Bastante fome la función, no tiene asíntotas horizontales. En el caso de la oblicua, que a lo mejor este puede parecer un poco más extraño, eh, vimos que las oblicuas son asíntotas de la forma e igual a mx más n, o sea, son una recta, ahora que es una recta oblicua, para que la redundancia, una recta con un cierto ángulo, que está determinada por una pendiente la n que es la ordenada en el origen, que se llama. Entonces vimos que estos estaban definidos ambos por un límite, y si ambos límites existían, entonces la asíntota oblicua tenía ese valor, ¿ya? Y vimos que en efecto ambos existían, aquí calculamos los límites, de hecho en una alcanzamos a aplicar un pequeño L'Hopital, como para mostrarle el L'Hopital que funciona. Y como alguien preguntaba, sí, pues aquí había que argumentar que estamos en el caso 0 sobre 0, y además uno podría, para ser más correcto aún, decir que LM1 menos 1 y U son funciones que son derivables, son derivables, ¿ya? Para ser más correcto, uno debería recordar que estas son funciones que son derivables, ¿ya? Pues, y de ahí como que vamos a aplicar el L'Hopital. Y encontramos que la asíntota oblicua era I igual X más 2, ¿ya? Eso, y precisamente en esa parte iba, ¿cierto? Y ahora lo que nos queda es el resto de la tutoría, ¿ya? Entonces, yo creo que vamos súper bien, de hecho en una vez alcanzamos a terminar un poquito antes de las 7, lo que sería bastante bueno para que nos desocupemos temprano, ¿ya? Entonces, ahora la parte C, ¿cierto? Y estudiamos el dominio, continuidad, asíntotas, ahora hay que estudiar el crecimiento máximos y mínimos, ¿ya? Y ustedes tienen que leer crecimiento máximo y mínimo y ustedes tienen que decir, ya, esto tiene que ver con la primera derivada, ¿ya? Entonces vamos a analizar eso. Parte C, crecimiento máximos y mínimos, ¿ya? Entonces, todo lo que es crecimiento máximo y mínimo está súper ligado al tema de la derivada, ¿ya? Recordemos que el signo de la derivada me daba si la función era creciente o decreciente, y cuando la derivada era cero, me daba si la función representaba algún punto crítico, ¿cierto? Donde había un candidato a máximo o mínimo local. Entonces, calculemos primero que todo f' de x para empezar a hacerle el análisis a esa función. Entonces, recordemos, f era x más, nada que ver, eso era 1 más x por e a la 1 sobre x, y vamos a derivar eso, ¿cierto? Pongo aquí la prima para denotar que estoy derivando lo que está acá. La derivada de 1 es 0, ¿cierto? Una constante, y en este término de acá vamos a aplicar la regla del producto, ¿cierto? Va a escribirlo como x prima por, vamos a ser más pedagógico, e a la 1 sobre x más, ¿cierto? Derivo x, y ahora, no, ahora el otro es el que derivo, ¿cierto? 1 sobre x. Entonces primero derivo 1, multiplicado por otro no le hago nada, y después al otro no le hago nada y el otro lo derivo, ¿ya? Entonces vamos a verlo. X' va a ser 1, entonces aquí me queda simplemente e a la 1 sobre x, y aquí me va a quedar x, y esto de acá, si yo derivo una exponencial, primero que todo la exponencial me queda como si nada, ¿cierto? Me queda 1 sobre x. Pero esta exponencial no está simplemente elevada a x, está elevada a una función compuesta, por decirlo así. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por la derivada de lo que estaba arriba, por la función compuesta. Esto es precisamente la regla de la cadena. Entonces vamos a ver. Esto es e1 sobre x más x por e a la 1 sobre x. Esto de acá, lo que estoy derivando yo es x a la menos 1. Entonces al hacer la derivación, el menos 1 baja y me queda menos x a la menos 2. Entonces en definitiva me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Esa es la forma de derivarlo. Borramos esto va a quedar solo de ayuda. Así de esa forma, aquí se me va a cancelar un x con el de acá, ¿cierto? Me va a quedar x a la 1 y me va a quedar 1x menos la 1x sobre x. Y factorizamos la exponencial para que sea más bonito ya. Ahí. Ya, entonces esto de acá es la derivada de la función f. Ya, y ahora, ¿qué queremos hacerle? Queremos ver, primero lo queremos ver los puntos críticos y queremos ver en qué puntos
tiene cierto signo, ¿ya? Es el análisis. Entonces veamos los puntos críticos. Los puntos críticos son los que son candidatos a máximos o mínimos. Entonces recordemos que estos son todos los x esta vez que f de x es igual a 0. ¿Ya? Y haciendo eso igual a 0, obtenemos la ecuación e a la 1 sobre x por 1 menos 1 a la x es igual a 0. Y ahora vamos a la siguiente propiedad. Recordemos que la exponencial es siempre positiva para cualquier x. Entonces esta cuestión es siempre mayor que 0. En particular, si es mayor estricto que 0, esta cuestión es distinta de 0 y podemos simplemente dividir por esto de acá. Entonces, en realidad, como tenemos el producto de dos cosas y sabemos que una no es 0 y el producto da 0, entonces necesariamente la de acá tiene que ser 0. Entonces, 1 menos 1 sobre x tiene que ser igual a 0, que es lo mismo que 1 es igual a 1 sobre x, y ahí se puede cachar que la solución tiene que ser x, tiene que ser igual a 1, ¿ya? Entonces, el x igual a 1 es el único punto crítico que tenemos para esta función, ¿cierto? El punto que hace la derivada a 0, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que comúnmente se hace es una tablita porque es una forma mucho más resumida de dar la información. Tenemos puntos críticos, x igual a 1, y estamos analizando f' de x, que era 1 sobre x, por 1 menos 1 sobre x. Ya. Ahora lo que queremos hacer es una tablita, la típica tablita, donde ponemos como los intervalos cortados por los puntos críticos, y vamos viendo el signo de la derivada en cada punto y haciendo conclusiones. Pero antes hay que notar lo siguiente. F no es derivable en x igual 0. Recuerden que no era continuo en x igual 0. Por lo tanto, esto de acá también es un punto crítico. ¿Ya? Punto crítico. ¿Ya? También hay que considerarlo. Entonces, cuando veamos los puntos críticos de la función, hay que ver todos los que f de x es igual a 0 y todos los puntos donde pasa alguna cuestión rara, así como que la función no sea continua o que no existe la derivada. También esas cosas hay que analizarlas en detalle. Entonces, ahora sí vamos a hacer la tablita. Entonces, veamos si me queda bonito. Vamos a ver si. Acá. Y 2 acá. Ya. Entonces, aquí en esa parte de acá va el valor de x, aquí va el valor de f', y aquí van los distintos intervalos. Entonces, los puntos críticos son el 0, 1. Primero consideramos el intervalo de menos infinito hasta el 0, luego el del 0 hasta el siguiente punto crítico que es el 1, y después del 1 más infinito. Entonces, ¿por qué destaco que el x igual a 0 también es punto crítico? Porque si ustedes no consideraban el 0 acá y escribían simplemente menos infinito hasta 1 y 1 hasta más infinito, hubieran llegado a resultados incorrectos. ¿Ya? Hubieran encontrado, quizás no hubiesen podido concluir el signo de la derivada. ¿Ya? Entonces, también es súper importante tener ese detalle en cuenta. Entonces, vamos viendo los signos de la derivada pues, en cada uno de estos intervalos. El menos infinito como 0. Entonces, a mí me ayuda cuando hay un infinito pensar en números muy grandes, ¿ya? Entonces, si pensamos en un número muy grande, primero que todo, notemos que la exponencial siempre va a ser positiva. La cosa acá siempre mayor que 0, entonces no realmente no aporta el signo. Lo que importa es el signo de esta cosa de acá. Y si el x es algo así como menos infinito, esta cosa que está acá, la fracción se va a ir a 0 y esta cosa va a ser más o menos 1. ¿Ya? Va a tender a 1. Entonces, esta cosa de acá va a ser un número positivo. ¿Ya? Al 0,1, cuando tengo intervalos como que donde no hay un infinito metido, lo que yo hago en mi mente es como decir, ya tomemos un punto entre medio. Si tomamos, por ejemplo, el punto 1 medio, aquí me va a quedar 1 menos 1 sobre 1 medio, y 1 sobre 1 medio va a ser 2, 1 menos 2 va a ser menos 1. Entonces esta presión de acá me da el signo negativo. ¿Ya? Y la de acá siempre va a ser positivo nuevamente, así que en realidad va a ser más por menos, me da menos. ¿Ya? Y por un razonamiento súper similar, si aquí yo tomo un número muy grande, la fracción de acá va a ser un número muy chico, si otra cosa de acá va a ser aproximadamente 1 para un x muy grande, y como esto es positivo, al final va a dar todo positivo, ¿ya? Eso, espero que no se me hayan perdido mucho con esta explicación, quizás medio bolazo, pero en la prueba ustedes pueden tener un poco más de detalle y ir probando con distintos números en realidad. De hecho, si ustedes prueban con un número de cualquiera del intervalo, les tiene que dar el mismo signo, ¿ya? Entonces, o sea, ustedes pueden agarrar cualquier número y les tiene que dar. Aquí, por ejemplo, puede haber agarrado el menos 1, aquí puede haber agarrado un medio, aquí puede haber agarrado el 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con un número les basta, ¿ya? No se calienten tanto la cabeza, busquen un número cualquiera, vean su signo y concluyan. Ya, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a aplicar el significado de la derivada. Si la derivada es positiva, la función es
creciente. Si es negativa, es decreciente, y aquí una positiva es creciente. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Los puntos críticos que hay acá son candidatos a máximo y mínimo locales. Si vemos acá, aquí la función baja, ¿cierto? Decrece y después crece. O sea, este punto de acá tiene que ser mínimo local. ¿Ya? Y fijémonos acá, aquí la función crece y luego decrece. Entonces uno estaría tentado a pensar que ya aquí puede haber un máximo local. Pero no, porque resulta que esto de acá es el x igual 0. ¿Cierto? Aquí es el x igual 1, y este es el x igual 0, y el x en 0 la función no está definida. Entonces aquí no existe en realidad la imagen. ¿Ya? Entonces la función va creciendo, 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 se hace discontinua, y el otro lado de la discontinuidad va a empezar a decrecer, decrecer, decrecer. ¿Ya? Y el único mínimo local es ese. Entonces, vamos escribiendo como más o menos la conclusión. La conclusión de este diagrama que hice acá. Entonces decimos que f crece en menos infinito, coma cero, luego decrece en, ¿cómo se llama? En 0,1, y por último crece en 1, más infinito. Alguien pregunta si es mínimo global, y les digo que a priori no sabemos, ¿ya? Lo que sí sabemos es que es mínimo local. La derivada no encuentra mínimo local. Y ahora, la siguiente parte de este ejercicio que voy a hacer es argumentar que no tiene ningún mínimo local, ni ningún máximo, digo, ningún mínimo global, ni ningún máximo global. ¿Ya? Entonces, no, esto es mínimo local simplemente porque la derivada no encuentra los mínimos locales. Y ahora, para continuar con el análisis, ¿cierto? Nos preguntamos si como, ¿habrán máximos, mínimos globales? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Aquí va el por qué. Recordemos que límite cuando x tiende a más infinito de f de x, lo hemos calculado hace unos pasos atrás cuando buscamos las asíntotas horizontales, no sé si te acuerdan, esto me da más infinito. ¿Qué significa esto? Me significa que la función hacia el infinito crece sin cota, entonces no hay ningún máximo porque la función se va hacia el infinito, pasa para algún lado, y de hecho recordemos también que el límite es cuando x tendía a 0 más de f de x. Eso también era más infinito, entonces ahí también hay una asíntota que crece sin cota y no hay forma de que la función tenga un máximo global, ¿ya? Por otro lado, hemos visto que el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, cuando también cuando estamos buscando la asíntotas horizontales llegamos a que esto era menos infinito. Entonces tampoco hay un mínimo, ¿ya? Encontramos que la función para algún lado decrece sin cota, entonces no hay ningún elemento que sea el mínimo, porque como tiende a menos infinito siempre va a haber uno más chico, ¿ya? Entonces por eso uno comenta que no hay ningún máximo y mínimo global, ¿ya? La cosa hubiese sido distinta si a lo mejor hubiésemos encontrado alguna asíntota horizontal, ahí a lo mejor sí podríamos argumentar que existe un máximo y mínimo global, ¿ya? Entonces, eso. Espero que con eso haya quedado respondida a las dudas. Vamos a seguir dándole entonces con el análisis. Encontramos un mínimo local, vimos que no hay ni un máximo ni mínimo global, y la parte D nos pide estudiar la convexidad, ¿ya? Y esa es la convexidad, ustedes escuchan convexidad con cavidad y tienen que pensar en segunda derivada, ¿ya? Entonces vamos a estudiar la segunda ¿Puedo derivada. volver un segundo? Sí, claro. ¿Ya? Un segundito a la anterior. La anterior, ya, sí, no hay problema. Estamos súper bien de tiempo. Quizá voy muy Sí, rápido porque no, no, está como bien. que Quería que hubiera una cosa. Ahí sí estamos, oye, gracias. sí, pero digo, a lo del chat se encuentran que voy muy rápido, quizá voy muy rápido porque vamos súper bien de tiempo. Entonces, por lo general uno queda un poco corto de tiempo con esta tutoría, pero bueno. Supongo que me dirán si encuentran que voy muy rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a vamos a seguir con el análisis. Y ya, entonces la D, que ya qué bueno que encuentren que esté ahí. La parte anterior nos pedía mínimos, máximos, crecimiento, todo eso es lo que tiene que ver la primera derivada, y ahora nos piden concavidad, convexidad, y eso lo está relacionado con la segunda derivada. Entonces, partamos calculando la segunda derivada de x. Eso es agarrar la primera derivada y derivarla. Entonces, ¿cuánto era la primera derivada? Era, por si no se acuerdan, era 1 sobre x por 1 menos 1 a la x, y esa cosa ahí vamos a derivarla, ¿ya? Y aquí viene mucha matraca, pero estamos viendo tiempo, así que la voy a hacer nomás, ¿ya? Si aplicamos aquí la regla del producto, esta cosa acá va a ser igual a lo siguiente. Regla del producto, ¿cierto? Tengo que se está multiplicando
esto de acá, con esto de acá. Entonces parto primero derivando cualquiera, por ejemplo, parto haciendo e a la 1 sobre x, prima, y el otro se mantiene igual, 1 menos 1 sobre x. Y ahora voy a hacerlo otra vez, voy a dejar este de acá sin cambiar, e a la 1 sobre x, y el otro es el que voy a derivar, por 1 menos 1 a la x, prima. Espero que los colores ayuden a que se entienda y no los confunda. A mí me confunden un poco los colores, pero la idea es que primero derivo este, después primero este sí, este no, después este no, este sí, ¿ya? Entonces, derivando esto de acá, recordemos, la exponencial se mantiene, era 1 sobre x, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de lo que está arriba, como lo habíamos hecho antes. Y luego, la derivada de lo que está arriba es 1 sobre x al cuadrado. Y eso multiplicado por 1 menos 1 a la x. Más e a la 1 sobre x. Y lo que está acá adentro es, si tengo que derivar esta cosa de acá, me va a quedar simplemente 1 sobre x cuadrado, ¿ya? Esta es la misma que la que está acá con 1 sobre x, pero tiene un menos antes, entonces cuando el menos se lo come me queda simplemente 1 sobre x cuadrado, ¿ya? Eso es derivar, ¿no? Así, ya si ordenamos un poco esto, aquí me va a quedar menos e a la 1 sobre x por aquí al cuadrado, ¿cierto? Y voy al tiro de distribuir este término que está acá por en el paréntesis, ¿cierto? Aquí primero tengo que multiplicar por 1, y me va a quedar este mismo término, y después tengo que multiplicarlo por menos 1 sobre x, entonces me va a quedar menos e a la 1 sobre x, y el x por x que esté quedando abajo va a quedar x al cubo, ¿ya? Y por otro lado aquí voy a tener más e a la 1 sobre x, por 1 sobre x cuadrado, ¿ya? Y claramente este de acá, con este de acá, se van a cancelar, ¿ya? Esto de acá en Ya, bueno, definitiva, ¿sí? tengo una Este, duda. ¿sí? Que, no. No, nada. Estoy molestando. Era el tema de la exponencial, pero nada. ¿Cuál es la duda? ¿No era lo del signo de eso de ahí? No, está bien. Me enredé solo con algo. Pregunté muy antes Sí, ya sí, eso. ¿No? Estamos. ya, sí, ya. Sí, pero este signo de acá lo había escrito mal y o aquí era menos con menos me da más, ¿ya? Entonces esto de acá es f' prima de x, la segunda derivada. Entonces ahora vamos a analizar esta porque recordemos que a partir de aquí también podemos deducir. Entonces vamos a ver. Entonces tengo que f' de x es igual a e a la 1 sobre x por x al cubo. Y como vamos súper bien de tiempo, me voy a dar el lujo de explicar lo que significaba esta cosa, ¿ya? Aquí con un pequeño recuerdo. Recordemos que si la función prima de x era mayor que 0, significaba que la función era convexa. ¿Y qué significa ser convexa? Yo lo veo como, es súper tonto, pero yo lo veo que como ya la función es positiva, entonces como que hace una carita feliz, y la función tiene esta forma así, ¿cierto? Función era convexa, la guatita ahí colgando hacia abajo. Y si f' de x, la función es eso, f' de x es negativo, entonces la cuestión negativo, cara triste, la cuestión vacía. Es una forma súper ridícula, pero útil de acordarse. Entonces va hacia abajo y forma una carita triste. ¿Y qué pasa cuando f' de x es igual a 0? Significa que estoy pasando entre estos dos intervalos, estoy cambiando, estoy pasando de ser cóncava a ser convexa. Entonces puede ser o bien que voy aquí convexa y después me hago cóncava, ¿cierto? Se dan cuenta aquí la función es cóncava y aquí la función es convexa, ¿cierto? Función f. O al revés, ¿cierto? Voy cóncava y paso a ser convexa. ¿Ya? Eso aquí es así, ¿cierto? Entonces, eso significa que la derivada, la segunda derivada sea igual a 0. Y este punto de acá donde se hace 0 es lo que se conoce como el punto de inflexión, ¿ya? Usted piensa en un punto de inflexión, es un punto en el cambio de la concavidad, ¿ya? Entonces, de hecho, esto es lo que se está usando ahora para analizar el tema del COVID. ¿Han escuchado eso de, en realidad cuando hablan de aplanar la curva, en realidad se refieren a algo así, que la pandemia, pues, al comienzo que va creciendo así, ¿cierto? Va creciendo como, no, de hecho no, va creciendo así como exponencialmente la pandemia, ¿ya? Así van creciendo los casos, y eso no es lo ideal porque cada día hay más casos, entonces como que la fila va creciendo, creciendo, creciendo y se está haciendo más grande. Entonces lo que uno quiere es que la pandemia llegue a un punto de inflexión, o algo así. Entonces se dan cuenta acá un punto de inflexión. Antes de eso la función era convexa y después de eso es cóncava, ¿cierto? Entonces, antes de este punto cada día había más casos, la función cada vez era más creciente, había más casos. En este cambio, en esta cosa de acá, cada día hay menos casos, ¿ya? Entonces esa es como la forma de pensarlo. Ahora la función es cóncava hacia abajo, va creciendo, pero va creciendo de una forma que cada vez crece más lento. Eso es lo que se busca con la pandemia, ¿ya? Al llegar a un punto de inflexión con los casos. Así como a meterle un poco de datos freak, de, no sé,
de contingencia nacional. Bueno, espero que no haya sido muy fuera de lugar la explicación. Pero entonces, veamos la derivada de esto que está acá, ¿ya? Entonces, notemos lo siguiente. F' de X es distinta de 0 para todo X en el dominio de F. ¿Por qué? Porque habíamos dicho antes que la exponencial era siempre positiva, entonces en particular si es siempre positiva nunca puede ser 0, ¿ya? Entonces, y la única forma de que la F' de X sea 0 es que el numerador sea 0. Y como el numerador es siempre positivo, entonces la cuestión nunca va a ser 0, y esto significa que no hay puntos de inflexión, ¿ya? ¿Cierto? Entonces no hay un punto de inflexión. Y ahora, ¿cuándo esta cosa va a ser positiva? ¿O cuándo va a ser negativa? Si nos damos cuenta, la cuestión de arriba siempre es positiva. Entonces al final el signo de la segunda derivada va a depender solo del signo de lo que está acá abajo, ¿ya? Y esta cosa de acá, recuerden que elevar al cubo conserva el signo. A lo que voy es que si uno tiene un número positivo, al cubo va a ser positivo. Un número negativo, al cubo también va a ser negativo, ¿cierto? En contraste con los números, por ejemplo, cuando uno eleva al cuadrado, que se pierde el signo, aquí no, el signo se mantiene. Entonces, en definitiva, f' de x va a ser mayor que 0 cuando x es mayor que 0, y f' de x va a ser menor que 0 si x es menor que 0. ¿Ya? Aquí voy a dar mejor un sí porque queda más claro. ¿Se cacha eso? Eso es como el razonamiento. ¿Y qué significa esto? Que para f' de x mayor que 0, o sea que esto va a ser positiva, ¿cierto? Va a ser, para los x es positivo, la cuestión va a ser así, o sea, convexa. Y en el lado negativo del dominio va a ser negativa, cara triste, cóncava. ¿Ya? Entonces aquí igual pasa algo súper interesante. Se dan cuenta que la función para los negativos es cóncava y después se vuelve convexa, ¿cierto? Pero no hay ningún punto de inflexión. O sea, la concavidad cambia, pero no hay punto de inflexión. ¿Por qué ocurre eso? Porque la función es continua. Digo, discontinua en el punto x igual 0. Entonces, de hecho, el 0 es el límite, ¿cierto? Estamos comparando con el 0. Entonces, en el 0 hay un cambio de concavidad, pero no es un punto de inflexión porque no parte de la función ya, es un cambio discontinuo de concavidad y convexidad. Martín, una consulta. No ¿Sí? entiendo por qué escribiste la derivada de f de x distinta de 0 para todo x perteneciente al dominio de la función. Pero No, aquí era ya, ya, derivada. ya, ya. Ya, mira, esto, sí, volviendo a ese tema, ¿cierto? Aquí lo que quería decir yo, disculpa por el error, quería decir que f' de x es distinto de 0, ¿ya? Porque yo le había hablado que teníamos los puntos de inflexión, ¿cierto? Cuando la función cambiaba de convexidad, y eso ocurría cuando la segunda derivada se hacía 0, ¿ya? Entonces eso, yo dije que nunca pasaba, nunca se hacía 0, entonces nunca no hay ningún punto de inflexión. Y ahora les comentaba que la función, aunque no tenga puntos de inflexión, igual cambia su concavidad, ¿ya? Entonces, no sé cómo uno podría resolver la pandemia del COVID con eso, porque sería como tener que haber un corte, no, sería muy extraño, un corte temporal saltando el tiempo, pero no sé, no va tanto el tema. Ya, entonces, no sé si hay alguna otra duda antes de darle con el remate que graficar la función. Supongo que no. Voy a empezar a separarla acá. Se viene el gran gráfico de la función. Pero ya. Entonces, partamos viendo. Recordemos lo siguiente. Recordemos que la función tenía una asíntota oblicua de ecuación y igual a x más 2. Escribamos eso ya. Hay asíntota. Tengo aquí, sí. X igual 0 y la oblicua y igual x más 2. ¿Ya? Entonces eso de ahí es una recta que pasa a, ¿cierto? Donde este es el punto menos 2, este es el punto 2, ¿cierto? Por ahí pasa la recta, pueden encontrar los puntos de intersección haciendo I0 o X0 y también ellos haciendo 0. Ya. Vimos que la función, cuando íbamos acercaba a 0 por la izquierda, tendía a 1. ¿Claro? Y también vimos que la función, o sea, aquí iba a tender a 1, pero no toma el valor 1. Aquí no hay función, no toma el valor 1. Y también vimos que la función era creciente a este lado
y había un punto que era de mínimo local. No sé si te acuerdas. Que habíamos visto que el punto es, a ver si volvemos un poco más atrás, la función se hacía 0 en este punto de acá, en el punto x igual a 1. Entonces, aquí en x igual a 1, no está muy a escala la cuestión, acá hay un punto mínimo local. Entonces uno puede calcular como f de 1 más o menos cuánto es, y es como 1 más a la 1, ya, o sea, esto de acá aproximadamente 3.78, o sea, voy a poner el 4, o sea, vamos por acá. ¿Cierto? Hay un punto, de hecho va a ser un poquito más abajo porque para que me queme un poquito. Ya, entonces aquí hay un punto de mínimo. Y yo sé que la función para acá hay una asíntota, ¿cierto? Hay infinito, o sea, para allá. Y por acá hay un asíntota oblicuo, entonces la función se acercando aquí a asíntotas, ¿ya? Entonces aquí no, aquí me ya, pero ahí, va así. Y por el otro lado, esta cuestión, aquí era, y fíjense acá que intuitivamente la dibujé convexa, ya, aquí está convexa, está como lo que habíamos dicho. Pero recuerden que al otro lado la cuestión era cóncava, ¿cierto? Era como y a ver, no estoy muy seguro de cómo se verá. Estoy pensando lo mismo. Creo que intersecta como por acá. Pero recuerden que tiene que ser con la concavidad hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces aquí la función va para acá y crece, y decrece, pero de la forma así, ¿cierto? Como forma, esto pueden verlo como la cara triste, ¿cierto? Y ya, ese sería el gráfico de la función, ¿ya? Entonces, no sé si les quedó claro cómo hice el razonamiento, ¿cierto? Eso es súper importante como que ver cómo ahora todo se conecta, así como que toda la información que hemos rescatado en algún punto la utilizamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se puede ver que la cuestión en efecto se iba al menos infinito y que acá se iba al más infinito, ¿cierto? Como hemos calculado. Aquí también se ve que el límite tiende a 1 por la izquierda y por la derecha es asíntota. ¿Ya? Aquí se ve la cuestión oblicua, se ve el punto mínimo, se ve las convexidades, ¿ya? Se ve dónde crece, ¿cierto? Aquí decrece, aquí crece, aquí crece, ¿cierto? Aquí crece de forma convexa, aquí crece de forma cóncava, ¿ya? Entonces, eso es el mensaje, que se den cuenta de que al final todo lo que descubrimos eh, se puede ver en el gráfico, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda del gráfico, onda de cómo lo deducimos, que yo creo que igual es lo importante. Asumo que no. Cualquier cosa en el chat me lo pueden decir. Todo claro, dice alguien. Todo claro, todo claro. Ya. Entonces, hoy vamos súper bien de tiempo. Entonces no sé si quizá voy muy acelerado o el auxiliar no era tan largo. ¿Por qué el 0,1 quedó vacío? Buena pregunta, porque recordemos que el dominio es más fuerte que eso. El dominio eran todos los reales sin el 0. Entonces aquí el punto 0, que es el origen, no tiene ninguna imagen. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cierto? Si no lo incluimos. ¿Ya? Entonces, el circulito significa que esa cuestión del punto realmente no está ahí, ¿ya? Porque no era parte del dominio. ¿Y cuál recta la oblicua? ¿A eso te refieres? La gráfica cóncava. Eh, ¿Cómo sé que se acerca al 0,1? Esa quizás es tu duda. Dale. Ya. La recta de la función se refiere, creo. Queda cerca a 1. Aló, ahora sí. Dime. Que por qué se va como hacia la recta y no sigue bajando por el eje Y como está la de arriba. Que la de arriba, como cuando va al eje Y, se va infinito hacia arriba. ¿Por qué no hace lo Y mismo por abajo? esta de acá, ¿por qué se va al 1 y no se va para el infinito, algo así? Sí, eso mismo. Porque recordemos, al comienzo habíamos visto, cuando estábamos tratando de reparar la continuidad, habíamos cachado que el límite cuando x tendía a 0 por la izquierda de f de x era igual a 1. ¿Ya? Esto de bien atrás, cuando estamos tratando de ver los límites laterales al 0, a ver si podíamos salvarlo de alguna forma, vimos que cuando uno se acerca por la izquierda tiende a 1. ¿Cachai? Ya. Si aquí, por ejemplo, me hubiera dado algo así como menos infinito, entonces ahí pasaría lo que tú dices, ¿cachai? Sí, ahí la cuestión se iría para abajo, ¿ya? Entonces, eso también es súper, qué bueno que lo mencionas, porque también es súper importante que notar que las asíntotas pueden ser de un puro lado, ¿ya? En este caso, la asíntota de acá es solo por los lados positivos,
pero por el otro lado, por el negativo, no hay ninguna asíntota. No, Carlos, no era reparable la continuidad, ¿cierto? Porque el límite por acá no existía. Por lo positivo no existía, ¿cierto? Entonces uno podría decir, ya, pero si yo reemplazo aquí, le pongo como lleno el 1 acá, ¿cierto? Hago f de 0 igual a 1. Entonces, pero igual la función no sería continua en este punto, porque por este lado seguiría sin existir el límite. Recuerden que para que sea continua, tienen que existir los límites por ambos lados y tienen que coincidir con el valor de la función, ¿ya? Entonces, siempre que hay una asíntota, no hay forma de reparar esa continuidad, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, a ver, cualquier otra duda me van diciendo, si no empezamos al tiro a ver el tema de la optimización. ¿Ya? Entonces, eso. Espero que no estén muy cansadas y cansados, pero ya queda poquito. ¿Ya? Igual esto es una tutoría de 2 horas, igual es larga. A mí se me está cansando la voz, por ejemplo. Pero bueno, es parte de. Vamos a darle ahora con la pregunta número 3, ¿cierto? Me dice lo siguiente. De todos los cilindros de volumen V, determinar el de menor superficie, contando las tapas, ¿ya? A ver si quieren pongámosle más historia, porque esta cuestión tiene aplicación en la vida real y esta cuestión ocurre en el mundo real. Supongamos que ustedes trabajan para Nescafé, son ingenieros e ingenieras, trabajan para Nescafé y tienen que diseñar un tarro, ¿ya? El tarro tiene que ser capaz de tener un volumen V de café, ¿cierto? O sea, el tamaño del tarro tiene que ser V para que me quepa todo el café, ¿cierto? Si no, no me conviene. Y ustedes claramente tienen que hacer el tarro de aluminio, ¿cierto? Pero ustedes quieren usar la menor cantidad de aluminio porque somos ingenieros, entonces lo que queremos hacer es como minimizar todos los costos, ¿cierto? Porque claramente el material tiene un costo, entonces queremos que usar la menor cantidad de material para envolver el tarro de Nescafé, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos es minimizar la superficie. Y obviamente si yo digo solo minimizar la superficie, obviamente la menor superficie es tomar como un cilindro de dimensiones 0 por 0 por 0, ¿cachai? Así como un mínimo, ¿cierto? Pero el caso no es así porque nos piden también que con volumen V, ¿ya? Entonces hay una restricción extra como para que no podamos llegar y decir ya tomemos todo cero y obviamente va a ser el mínimo, ¿ya? Entonces, este es el problema. Este es un típico problema de optimización. Entonces, el truco de esto es, obviamente vamos a aplicar las cosas del curso de diferencial, vamos a tener que encontrar una ecuación para la superficie en función de algunos parámetros del problema que vamos a definir más adelante, y a partir de eso hacer la típica derivada igual 0 y encontrar los puntos, ¿ya? Entonces, para que empecemos a darle nombre a las cosas, llamémosle a la altura del cilindro, pongámosle h, super original, y al radio del cilindro, aún más original, pongámosle r, ¿ya? Entonces, de esa forma, tenemos las siguientes relaciones. Sabemos que el volumen de un cilindro es igual a la altura por el área de la base, ¿cierto? El volumen son 3 dimensiones, entonces hay que agarrar una superficie, un área, ¿cierto? El círculo y multiplicarla por una altura, la h, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 2 dimensiones por una dimensión, me dan 3 dimensiones. Y el área del círculo es simplemente pi r cuadrado, entonces me queda al final h pi por r cuadrado. Ese es el volumen, ¿ya? Y también tenemos que la superficie va a ser lo siguiente. El cilindro se puede separar en 3 superficies. Tengo un cilindro acá, ¿cierto? Puedo escribirlo como la tapa de arriba, más la tapa de abajo, más el manto del cilindro. Si ustedes agarran el cilindro, ¿cierto? Y su manto y ya lo cortan y lo abren, se van a dar cuenta que es un rectángulo, ¿cierto? Es un rectángulo. O sea, un cilindro no es más que un rectángulo envuelto con una tapa arriba, ¿ya? Entonces, y nos preguntamos cuánto valen las tapas. Las tapas son la circunferencia de un círculo de radio R, entonces va a ser claramente 2pi por R. Cada tapa tiene valor 2pi por R, que es la circunferencia. Y ahora, este cilindro, este rectángulo tiene las siguientes dimensiones, ¿cierto? La altura del rectángulo es la misma que la altura del cilindro. Tiene que ser h, ¿cierto? Porque yo estoy simplemente agarrando la cosa así y doblándolo. Entonces la altura que tiene es la misma h del cilindro. Pero a lo que lo estoy doblando yo, lo que forma el doblarlo es una circunferencia, ¿cierto? Y la circunferencia es de largo 2pi r, como vimos ahí, ¿cierto? Lo mismo que las tapas.
Entonces el largo tiene que ser ese mismo, ¿cierto? 2πr, porque al doblarlo queda como un círculo de 2πr, ¿ya? Entonces al final esta cosa, el área de esta cosa hace 2πr h. Ah, pero aquí cometí un error súper grave y no me dijeron nada, po. Esto de acá no es 2πr, tiene que ser pi por r cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos contando los contornos, estamos contando la superficie, ¿cierto? Estamos contando lo que está acá, todo lo que está acá, ¿cierto? Ya, entonces espero no haber confundido a nadie con ese error, pero sí, pues estamos sumando la superficie. Entonces tengo que S va a ser igual a 2pi r cuadrado más 2pi r h, ¿ya? Y aquí surge un problema, pues. Ya nosotros nos gustaría calcular el mínimo de S, ¿ya? Entonces diríamos, ya derivemos e igualemos a 0 y va a ser el mínimo, ¿cierto? Pero el tema es que cómo podemos nosotros derivar con respecto a qué variable, porque aquí claramente hay dos variables, pues está el radio del cilindro y está la altura del cilindro. O sea, tenemos dos variables en juego. Pero lo importante es que estas dos variables no son independientes, porque el hecho de que el volumen tenga que ser fijo, necesariamente me fija una relación entre las variables. Me dice como que ya, si yo, por ejemplo, aumento el radio, ya, pero tienes que disminuir la altura porque el volumen tiene que mantenerse el mismo, ¿cachai? No puedes aumentar una variable sin tener que disminuir la otra, ¿ya? Entonces de esa forma vamos a usar la ecuación de acá, la de que B es igual a h pi r cuadrado, para sacar algunos de los valores y despejarlo acá. Entonces, yo les propongo que despejemos el h, ¿ya? Entonces de esta forma de acá, el h va a ser igual a B sobre pi por r al cuadrado, ¿ya? Eso va a ser el h. Pero lo despejado. Entonces, ahora sí puedo encontrar S en función de R, porque me va a quedar que esto va a ser 2pi r cuadrado más 2pi r, y el valor de h va a ser b por pi por r cuadrado. De hecho, aquí se me va a simplificar un par de cosas, me va a quedar 2pi r cuadrado, se me van los pi y se me va un r, me va a quedar más 2b sobre r, ¿ya? Y esa es la función que me describe precisamente en la superficie del cilindro en función del radio, ¿ya? Entonces, con eso en mente, sigamos avanzando. Tenemos que SR es igual a 2pi r cuadrado más, creo que era 2b sobre r, 2b sobre r, ¿cierto? Y aquí r puede ser cualquier valor, puede ser desde, realmente no puede ser 0 porque no tiene sentido, pero desde 0 a infinito, ¿ya? Entonces, ahí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplemente derivar con respecto a r. S' de r, aquí va a ser igual a 4pi r, más, aquí me va a quedar, pensemos esto como sigue, ¿cierto? Estoy derivando 2b sobre r, que es lo mismo que 2b por r a la menos 1, y cuando le derivo, me bota menos 1, me queda menos 2b, y me queda r al menos 2. Entonces la derivada de esta cosa es menos 2b sobre r cuadrado, ¿ya? Entonces yo ahora impongo S' de r igual 0, ¿cierto? Impongo, y encontremos el valor de r para lo que esto ocurre. Entonces, para esto me va a quedar 4pi r menos 2b sobre r cuadrado es igual a 0. Y de esa forma voy a tener que 4pi r debe ser igual a 2b sobre r cuadrado, ¿ya? Entonces, así voy a tener que, si multiplico, me va a quedar r cubo igual a b sobre 2pi, ¿ya? Ahí dividí por 4pi, se me fue un 2, se me quedó b sobre 2pi. Entonces, ese r al cubo es tal que me hace la función un punto crítico, ¿ya? Entonces acá yo tengo que r va a ser igual a b 2pi raíz cúbica. Ya, y aquí hay un tema que yo no voy a hacer porque es muy marraquero, pero con esto no basta. Ya no basta con encontrar el punto crítico que es el 0 y decir ya, esto es mínimo, esto es máximo. Lo que comúnmente se hace es que se calcula la segunda derivada de r, es decir, S' de r. ¿Ya? El calcular la segunda derivada de r, ustedes tienen que calcular la segunda derivada de r evaluado en el valor que encontraron, que es b 3 2pi, dejen que lo vean, raíz cúbica
de b sobre 2pi, ¿cierto? Tienen que calcularlo en ese punto y les tiene que dar que la función es positiva. ¿Por qué? Pensemos acá. Tengo acá el radio, la función S, ¿cierto? Supongamos que es como algo así, no sé por decirlo de una forma, como funciona así, ¿ya? ¿Cierto? Entonces ustedes quieren que el punto sea, no, pues es mínimo, estamos buscando el mínimo, ¿cierto? Ustedes quieren que R minimice la cuestión, entonces necesariamente la concavidad tiene que ser positiva. O sea, la segunda derivada tiene que ser positiva para que la función sea cóncava hacia allá, y de ahí pueden ustedes concluir que necesariamente es un mínimo, ¿cierto? Si fuera cóncava, si fuera con, digo, esto es convexa, si fuera cóncava hacia abajo, la función no tendría un mínimo, tendría un máximo, ¿ya? Entonces, chuta. Entonces, ahí como propuesta, así por ser. Como propuesta, ustedes pueden así mostrar precisamente que eso vale eso. Aquí no lo hago por tema de más que tiempo porque es mucha matraca. Pero ustedes en el control tienen que hacerlo. Entonces, vamos así adelante. Encontramos que SR tiene mínimo para, ¿verdad? Pongámoslo así. Para R igual raíz cúbica de B sobre 2pi, ¿ya? No sé si hasta ahora se entendió, porque hasta ahora el problema está más o menos simplificado, digo, está listo, pero es que yo me acuerdo que aquí hay una especie de curiosidad que quiero ver si soy capaz de deducir, ¿ya? Hay una cosa interesante a la que se llega. Eh, a ver, a ver, a ver. Acá no somos capaces de demostrarlo. Pero se entiende todo hasta ahora, ¿cierto? El importante es que hasta ahora se haya entendido todo lo que hemos hecho, porque lo que estoy haciendo, tratando de hacer ahora es una cuestión que no es tan relevante, pero se llega a un resultado un poco curioso, según yo. Que es que, ya a ver, entonces, tenemos la relación de que h era igual a b sobre pi por r cuadrado, ¿ya? Si multiplicamos por r va a quedar b por pi r al cubo, ¿ya? Y yo sé cuánto vale r al cubo, yo sé que r al cubo vale b sobre 2pi, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto. Entonces que h va a ser igual a b por r, pi, y el r al cubo lo vamos a reemplazar por b sobre 2pi. Y se me van a cancelar los b, se cancelan los pi, y me va a quedar entonces que h tiene que ser igual a 2 veces r. Esto es súper interesante, es súper interesante porque esta es la condición para que el cilindro tenga superficie mínima. Entonces, si se dan cuenta, 2R es simplemente el diámetro de la base. Entonces, tengo que tener una base acá, tal que el diámetro y la altura valgan lo mismo, ¿cierto? Y ese va a ser el cilindro de superficie mínima. Entonces, no sé si ustedes han cachado que los tarros de Nescafé, por ejemplo, no son como unos tarros así como un tamaño, por decirlo así, sino que son como unos tarros como medio guatones, así como chiquititos, redondos, y es por lo mismo. Si ustedes van a su casa así y miren como el tarro de Nescafé, se van a dar cuenta que la altura es igual al diámetro de abajo. Porque de esa forma el cilindro tiene superficie mínima y el valor de hacer el tarro es lo menor posible, ¿ya? Entonces esa es la razón de por qué son como medio guatones, así como redondos los tarros de Nescafé, ¿ya? Entonces ahí viene un tema para sacar la próxima once familiar, pues, hablar un poco de por qué la forma del Nescafé es así, ¿ya? Entonces eso, espero que se haya entendido. Yo creo que el problema está listo, ¿ya? Yo creo que con esta cuestión de acá está listo. Sobre la gran respuesta grande es decir que tiene que ser el diámetro igual a la altura, ¿ya? Entonces sí, vayan un dato súper super freak, así como si quieran, cuando le digan, vayan a alguna cena familiar cuando se acabe el COVID y le digan, no, saben que esta cabra de acá estudia ingeniería, y ustedes dicen, sí, de hecho, y se sacan el dato curioso supremo de que el tarro Nescafé tiene las dimensiones porque minimiza las cosas, ¿ya? Igual súper loco, porque estas matemáticas como matemáticas del 1800, 1700, y ya se podían calcular esas cosas, ¿ya? Entonces ahí tienen un tema de conversa súper bueno. Ya. Entonces les pregunto si tienen alguna otra duda, para que vayamos como cerrando un poco la tutoría, si quedó algo pendiente, cualquier cosa, que me vayan diciendo para que vayamos cerrando esa cosa.
Igual anduvimos súper productivos, ¿cierto? Acabamos 10 minutos antes. Bueno, perfecto. Hicimos. Yo pensé que me iba a demorar un poco más. Una vez hubiera metido otro problema, un problema más. De hecho, había un problema que tenía pensado, pero era muy complicado y lo terminé sacando. Pero bueno. Ya. Entonces, por mi parte, yo no tengo nada más que decir. Si quieren, dejamos la tutoría hasta acá. ¿Ya? Pueden ir saliéndose. Se me quedó todo claro. Ya. Fue rápido, se entendió todo. Sí. Qué bueno que se haya entendido todo, en realidad. Sí. A veces soy muy rápido, a veces hablo muy rápido, pero es que, no sé, no quiero que se aburran tampoco. Digo, obviamente, se pueden aburrir por si es una clase, no es un stand-up comedy, pero tampoco no es la idea cómo hacer la tierra. Pero ya gracias ahí por el aporte de Ignacio, que no me tiene el ejercicio de optimización concluido, por si quieren ahí ver aire. Sí, a lo mejor tiene ahí de conclusión un poco más exacta, porque aquí igual me fui un poco por las ramas, ¿cachai? Como que yo quería llegar luego al dato curioso del Nescafé, pero sí, es bueno. De hecho, es bueno que traten de hacer este ejercicio ustedes como por su cuenta, para que, para que como que ordenen un poco la línea de pensamiento, ¿ya? Eso es súper bueno en general, como repetir las auxiliares, porque ayuda como que uno vaya como ordenando su forma de pensar, su forma de hacer los pasos, y al final uno se da cuenta de otras cosas que si no se supiera las manos no se daría cuenta. De nada, Jorge, gracias a ti por venir. Haz una fertilización media rara, sí, quizás hacen cosas raras, de las pautas un poco intuitivas. Y se dan cuenta que no hicimos nada muy raro, como que el golazo fue quizá multiplicar por R acá, pero sí, sí, chao, chao, de nada a todos, qué bueno que le haya servido, ¿ya? Entonces, entonces yo creo que voy a dejar de compartir pantalla y eso, espero, ojalá qué bueno que les haya servido y que ojalá que les vaya súper bien en su control, ¿ya? Mucho éxito, creo que, no sé si viernes, sábado, no sé cuándo es, pero mucho éxito el día que tengan el control, ¿ya? Eh, yo sé que les va a ir bien, ¿ya? Así que aprovechen estos días que les quedan para estudiar y no se estresen tanto tampoco, ¿ya? Eso, cuídense de esas cosas, ¿ya? Así que sin más que decir de mi parte, chao, chao, gracias a ustedes por venir y pronto lo va a estar subiendo, ¿ya? Ya, voy a subirlo lo antes posible, ¿ya? Así que eso, chao, chao, cuídense, nos estamos viendo.